Muchas gracias, estimado doctor Ovidio. A continuación, ya nuestra última presentación, le vamos a ceder la palabra al doctor Marcelo Jáuregui. Marcelo Jáuregui es argentino, es abogado especializado en Derecho Administrativo y Regulaciones en Salud y Educación y proceso de acreditación de carreras universidades. Es socio del escritorio Marcelo Jáuregui Asociados, asesor legal y técnico del Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina, es secretario ejecutivo también de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina, secretario del Consejo Superior de la Universidad de Flores y director de evaluación y acreditación del Instituto Internacional de Acreditación. Es también miembro del Comité Jurídico de RealCup, la red de Universidad, Consejo de Rectores de Universidades Privadas de América Latina y el Caribe. Marcelo, un estimado gusto estar aquí. Le damos a usted la palabra para sus 22 minutos, por favor, de presentación. Tiene que abrir la pantalla, tiene que abrir el micrófono abajo a la izquierda. ¿Listo? Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a Luis su gentil invitación para participar de este panel, y también quiero felicitar a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, Claudio por Uruguay, Andrés por España, Edson por Guatemala, José por Brasil, Luis, por supuesto, por Perú, por sus, la verdad, esclarecedoras y brillantes exposiciones. Si ustedes me permiten, no sé si voy a poder hacerlo, pero nosotros en este momento estamos teniendo en Buenos Aires muy baja señal de internet, así que si yo pudiera cancelar o suspender el video, estaría más tranquilo y con menos riesgos de interrupción. El video lo puede suspender abajo, a la izquierda. Abajo a la izquierda hay una pantalla de un canal y ahí le das clic. Ah, perdón. Perfecto. Bueno, de acuerdo a la convocatoria de Luis y al tema que estamos tratando, en el caso de Argentina vamos a ver en líneas generales cómo es la estructura de la Universidad Argentina, de acuerdo a la ley vigente, para pasar a ver luego las normativas que fueron dictadas en este contexto, cuál es el impacto que tiene en la vida institucional de las universidades, con especial referencia al régimen de educación a distancia, para luego concluir visualizando cuáles son los riesgos que corre el sistema en el futuro inmediato. Solamente una breve referencia al inicio de la educación superior en Argentina, que se puede verificar como la escuela que fundaron los jesuitas en Córdoba, que fue reconocida en su momento por el Papa Gregorio XV y inaugurada como universidad en 1622. Podemos decir que junto a la Universidad de San Marcos y la Autónoma de Santo Domingo son las tres universidades más antiguas de América Latina. En época ya de Argentina organizada como país independiente, tenemos una sucesión de leyes que regulan la educación universitaria, inaugurando, digamos, esta sucesión de leyes, la del año 1885, la Ley Avellaneda. Si tuviéramos que resumir en qué características tienen estas leyes, o en qué se distingue una de otras, es que siempre estuvieron en juego cuestiones referidas a la autonomía universitaria y a la posibilidad de la iniciativa privada de poder emprender la educación universitaria. Llegamos así al año 1995, que se dicta la ley 24.521, que es la ley vigente actualmente, y que puede decirse que es una ley que recoge toda la experiencia ya adquirida hasta este momento, y que básicamente en el tema que nos interesa, reconoce la existencia en un pie de igualdad de la universidad pública y de la privada, más allá de las diferencias lógicas que tiene cada uno por sus características propias, y también consagra
la autonomía universitaria sin restricciones, de acuerdo a lo que también está previsto en la Constitución Nacional. La estructura entonces queda diseñada de esta forma a partir del dictado de la Ley de Educación Superior, siendo el Ministerio de Educación el órgano de control en cuanto a la fiscalización del funcionamiento de las instituciones universitarias, desde su creación para las universidades privadas y durante todo el transcurso de su vida para todas las universidades. Este control es eminentemente administrativo y académico. Y es administrativo y académico porque, bueno, además del control y la fiscalización de todos los requisitos propios que debe tener toda organización, en cuanto a lo administrativo se refiere, también el Ministerio tiene la competencia de regular todo lo que tiene que ver con las ofertas educativas en cuanto a cargas horarias, extensión, etc. Y ese es el tipo de control que hace el Ministerio. La Ley de Educación Superior vigente trajo como novedad en el año 1995 la introducción en el sistema argentino del sistema de evaluación de la calidad, por medio de la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, que ya tiene más de 20 años, y que básicamente se ocupa de opinar en cuanto a la calidad de los nuevos proyectos educativos universitarios y de acreditar las carreras, ya sea de grado o de posgrado. En lo que tiene referencia con el posgrado, con todo tipo de posgrado, y lo que tiene que ver con las carreras de grado, solamente aquellas que la ley considera que son profesiones reguladas por el Estado y que tienen algún grado de riesgo directo con respecto a la población, sean temas relacionados con la salud, con la seguridad, etc. Dicho esto, vamos a pasar ahora entonces a ver cuál es el estado de la legislación argentina hoy, con motivo de la pandemia. Lo primero que tenemos que decir es que el Poder Ejecutivo Nacional, el 12 de marzo, dictó una normativa denominada Decreto de Necesidad de Urgencia, enseguida vamos a explicar qué características tiene este instituto, en la cual prorroga la emergencia sanitaria, es decir, una emergencia que ya había sido declarada con anterioridad, pero por esta norma queda prorrogada, dejando un marco de emergencia sanitaria que rige en todo el país, en esta oportunidad con motivo de la declaración de la OMS con respecto a la pandemia del COVID-19, ¿no? Luego de ello, 5 días después, o pocos días después, dicta el decreto número 297-2020, por el cual se establece lo que aquí se denomina el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahí sí se empieza ya con la prohibición de transitar y de reunirse, prohibición que aún continúa vigente. Se fue renovando periódicamente. El último decreto que prorroga este aislamiento vence el 12 de julio, pero ya se está hablando de que va a ser renovado por 30 días más, y algunos hablan de que esta cuarentena va a durar hasta el mes de agosto o septiembre. Tal vez cabe recordar que el derecho de reunirse y transitar son derechos constitucionales que además están reconocidos por los tratados internacionales suscriptos por la Argentina, y en este caso por medio de un decreto fueron suspendidos, ¿no? Es cierto que el decreto de necesidad y urgencia está previsto en la Constitución Nacional, ustedes pueden observar ahí el artículo en qué términos lo regula, que fija requisitos bastante severos para poder aplicarse, como son que por supuesto tiene que tratarse de circunstancias excepcionales y que pueden ser dictados solamente por razones de necesidad y urgencia. Les comento que a partir de la declaración del aislamiento, el Poder Ejecutivo ha dictado más de 700 decretos de necesidad y urgencia. No, por supuesto, ninguno de ellos referidos a la educación superior, pero hoy prácticamente el Congreso está paralizado, se reúne para tratar temas puntuales, hasta la actualidad lo ha hecho en 2 oportunidades, y curiosamente están tratando leyes que nada tienen que ver con circunstancias ni excepcionales, ni necesidad, ni de urgencia. Es así que en este marco de aislamiento obligatorio, el Ministerio de Educación dicta solamente estas 3 resoluciones, referidas, como les decía, a la educación superior.
Cuando yo escuchaba la exposición de Luis, me llamaba la atención la cantidad de normativas que dictó el gobierno peruano. Por un lado, comparándolo con la experiencia argentina, veía de alguna manera positivo, porque las instituciones universitarias de esta manera tienen de alguna forma saber a qué atenerse ante todos los problemas que se están suscitando. Por otro lado, también llama la atención estas cuestiones que también puso de relieve Luis, que es la falta de respeto por otras normativas que deberían ser respetadas, que rozan con la constitucionalidad. Desconozco si en Perú el aislamiento o la cuarentena es tan estricto como en Argentina, pero coincidimos en que en ningún caso los derechos fundamentales deberían ser vulnerados, ni siquiera teniendo en cuenta esta pandemia, ¿no? De las normativas que vi, 3, ahora vamos a explicar de qué se tratan. La más importante es esta que ustedes ven aquí, que es la 104 del 2020, dictada el 14 de marzo, por la cual el Ministerio, en términos de recomendaciones, dice que las universidades deberían contemplar la implementación transitoria de modalidades de enseñanza a través de campos virtuales. También indica que debería reprogramar el calendario académico y también fija una serie de pautas para la situación de clases presenciales, pero como les decía, esta norma fue dictada antes de decretarse el aislamiento obligatorio, por lo cual estos dos puntos son los que tienen interés en lo que estamos viendo y que en todo caso siguen vigentes. Por otro lado, la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio, emite también esta resolución en términos de recomendaciones y aconseja, en todo caso, a las universidades que se readecúe el calendario académico. Yo quiero hacer acá una advertencia, una aclaración. Tanto la norma que vimos recién como esta están emitidas en términos de recomendaciones. Y tanto la readecuación del calendario académico como la indicación de proveer la virtualidad que veíamos en la norma anterior, al ser redactadas en términos de recomendaciones, no están ni suspendiendo ni derogando toda otra normativa ya emitida por el Ministerio, que es mucha, para situaciones de normalidad. Entonces nosotros, como abogados, tenemos que estar atentos a ver cuál va a ser la conducta del Ministerio a futuro, porque una vez que termine la etapa esta de pandemia, es probable que el Ministerio exija el cumplimiento de toda la normativa vigente en épocas normales, lo cual llevaría a las universidades a tener que prolongar, a no poder hacer uso de ciertos instrumentos que está poniendo en marcha ahora, y tener que prolongar los periodos lectivos para cumplir con lo que oportunamente se habrá aprobado en cada una de las carreras aprobadas por el Ministerio justamente, ¿no? Entonces, pasando ya a cuál es el impacto de esta normativa. Ustedes, todos, nuestros países, han vivido en muy poco tiempo la virtualización de las aulas, capacitar a los docentes para cuestiones que no estaban preparados, desarrollos específicos de unidades de apoyo, tanto para docentes como para alumnos, ampliar equipamientos informáticos. En algunos casos algunas universidades han comprado notebooks o iPad para entregarle a los alumnos, incluso también a los docentes. Y bueno, el tema de aumentar la señal de internet. Esos son algunos de los ejemplos de todo lo que ustedes mismos son testigos de que en escasos 30 días las universidades han tenido que, y los establecimientos educativos de todos los niveles, ¿no? Han tenido que instrumentar para poder seguir brindando el servicio educativo que están en todo caso obligados. En el caso de la virtualización y la educación a distancia, en nuestro país está regulada por la resolución 2641 de 2017. Esta es una norma que llevó muchos años de consenso para poder dictarla, pero definitivamente regula esta posibilidad que siempre fue vista como una opción destinada más que todo a lograr una mayor inclusión en la educación superior, pero ahora, como dijo Luis también hace un rato, la realidad de los hechos ha llevado a que esto que era una opción se vuelva por un lado obligatorio y también se aprecie como una herramienta muy valiosa que seguramente se va a seguir manteniendo aún levantada la pandemia. Entonces, esta resolución fija el concepto dentro del cual debemos considerar qué se considera para el sistema argentino educación a distancia, y también
En otros términos, fija cuál es el encuadramiento. Como ustedes pueden ver, considera esta norma como presencial toda carrera que tiene una carga horaria a distancia menor al 30%. Si esta carga horaria fuera mayor al 30% y menor al 50%, sigue siendo considerada como presencial, pero tiene que tener lo que se llama el Sistema Institucional de Educación a Distancia, aprobado por el Ministerio. Este sistema, que tiene sus requisitos reglamentados, pasa por una etapa previa de opinión de la CONEAU y luego es aprobado por el Ministerio. Es un trámite que, en la experiencia que tenemos, tarda por lo menos un año. Y por último, toda carrera que tenga una carga horaria mayor al 50% es considerada a distancia, puede ser dictada en un 100% a distancia, y tiene que contar también con este sistema institucional de educación a distancia aprobado. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes también son testigos de que toda esta nueva realidad ha llevado a que la dedicación horaria a la modalidad virtual sea plena, por supuesto. Lo que está además haciendo un cambio en el paradigma, ¿no? No se trata ahora, en todo caso, de cumplir con una carga horaria de una carrera que fue aprobada por resolución ministerial, en base a contenidos mínimos también aprobados por el Ministerio, sino que se trata de cumplir con objetivos para los cuales el alumno pasa a ser más protagonista que antes, empieza a gestionar su propio aprendizaje, empieza a recurrir a otros medios, y el profesor tiene que necesariamente también que aprender no solo a manejar estos medios tecnológicos, sino que a convertirse en el facilitador y guía de todo este proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia. Esta concepción, esta visión, se contrapone con el sistema rígido que veíamos recién de la resolución 2641 del 2017. Entonces, en función de esta realidad, ¿qué es lo que nos espera en el futuro? El sistema argentino, la estructura la hemos visto antes, hay un sinnúmero de resoluciones ministeriales que regulan todos y cada uno de los aspectos que hacen el desarrollo de las funciones fundamentales de la universidad, tanto la docencia, la investigación como la extensión. Ante esta situación de pura virtualidad, ¿qué es lo que va a suceder entonces con todas estas actividades virtualizadas que no estaban previstas en planes de estudios aprobados? ¿Qué va a pasar con las actividades prácticas que, en la medida que sean necesarias para cumplir con un perfil profesional, de alguna manera las universidades van a tener que prever cumplirlas en etapas de presencialidad? Pero aquellas que están previstas en planes de estudios, pero que no son imprescindibles, pero cuentan con una carga también aprobada, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa con carreras de posgrado, por ejemplo, que tienen una duración de menos de 2 años? Estamos calculando que la virtualidad va a ocupar todo este año. Es decir, que en una carrera de 2 años estaría ocupando el 50%. Ya, en ese caso ya estamos excediendo el porcentaje que la misma regulación vigente prevé. Bueno, ¿qué va a pasar con las actividades hospitalarias, con la aplicación de carreras, con el cumplimiento de los planes de mejora de las carreras que se acreditaron ante la CONEAU, y ahora ven la imposibilidad de poder llegar por cuestiones de hecho, e incluso por cuestiones económicas? Todas estas cuestiones no están previstas aún. Como les decía, la única normativa, en términos de recomendaciones, que ha dictado el Ministerio, es aquella que insta a las universidades a virtualizar el proceso educativo y a readecuar el ciclo lectivo. Entendemos de esta manera, siguiendo un poco la línea de mis compañeros panelistas, que acá se abren 2 caminos posibles. Uno es aumentar las regulaciones, es decir, cuando se termine la pandemia y se regularicen las actividades, es probable que el Ministerio de Educación le indique a las universidades que cumpla con todas aquellas cuestiones que no pudo cumplir hasta ahora. De alguna manera, insta ahora a que la continuidad del servicio educativo siga, pero ante la falta de regulaciones precisas de cuál es la conducta que debe llevar la universidad en este momento, lo que puede suceder, y teniendo en cuenta el sistema argentino, es que también ahora proliferen las regulaciones para todos y cada uno de estos elementos que marcamos anteriormente, que el Ministerio entienda que haya que cumplir. El otro camino posible es que efectivamente se pueda tomar conciencia del cambio de paradigma que se está viviendo hoy en las aulas.
y que, como dijimos, en muchos casos llegó para quedarse, ¿no? De esta manera, el cambio, más que una regulación del Estado, tan precisa y minuciosa como es ahora, pasar a un control, porque la universidad debe ser controlada en pos de la rendición de cuentas que debe brindar a la sociedad, pero el control del ejercicio de la autonomía universitaria en forma responsable. De modo que, de acuerdo a sus proyectos institucionales, la universidad pueda justificar el cumplimiento y alcanzar los estándares de calidad a la cual se compromete de acuerdo a su proyecto institucional, aprobado también oportunamente. Con respecto a la autonomía universitaria, reconocida, como les decíamos, por la Constitución y por la Ley de Educación Superior. Marcelo, te quedarían 2 minutos máximo. Sí, es suficiente, gracias. Nosotros como abogados sabemos bien que más importante de lo que la ley dice es saber qué dicen los jueces sobre lo que la ley dice, ¿no? Y en este sentido me permito comentarles un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, dictado muy poco después de aprobada la Ley de Educación Superior, que tuvo como protagonista un alumno contra la Universidad de Buenos Aires. No fueron muchas las oportunidades de la Corte para pronunciarse sobre la autonomía universitaria, pero en esta ocasión fue, bueno, es un fallo que no podemos dejar de mencionar por las pautas que fijó y con la claridad que expuso lo que significa la autonomía universitaria. En primer lugar, ustedes pueden ver la cita de uno de los ministros de la Corte, el doctor Vázquez, citando a un autor español, colega de Andrés, García de Entrerría, que explica claramente el alcance de esta autonomía universitaria, en cuanto a libertad académica, organización y libertad doctrinal o de cátedra se refiere. También ya la mayoría trajo, digamos, a colación el debate que hubo cuando fue la reforma de la Constitución, la exposición del doctor Rodríguez, que luego fue ministro de Educación, que también se manifiesta en estos términos. Y por último, el voto del doctor Fait, que dijo que para concretar los objetivos de libertad de enseñanza y de investigación se requiere un marco jurídico institucional inquebrantable. Esto quiere decir todo lo contrario al estado de incertidumbre que estamos hoy viviendo en Argentina, ¿no? Estamos hablando no de otra cosa que de seguridad jurídica, que es ni más ni menos el respeto por la ley por parte de la autoridad regulatoria de las universidades, no solo como garantía de los ciudadanos, sino, en este caso, garantía de la universidad. Estimados colegas, abogados, el derecho romano para nosotros siempre fue inspirador y fue la base de nuestras instituciones primarias. Deben recordar cuando cursaron derecho romano que los jueces en el antiguo derecho romano tenían la posibilidad de condenar, de absolver, pero también en los casos en que no había elementos suficientes para juzgar, declarar lo que ellos decían non liquet, no está claro. Hoy en la Argentina el futuro de la educación superior no está clara. Muchas gracias. Muchas gracias.